guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez del área de terapia intensiva. El tema que vamos a tratar ahora es cánula nasal de alto flujo, CAFO, en pediatría. El sistema de alto flujo consiste en la administración de oxígeno humidificado y calentado a través de una cánula nasal con un flujo que excede la demanda inspiratoria del paciente. Se trata de un sistema abierto. En situación de respiración normal, el pico flujo inspiratorio es de 0,5 litro kilogramo minuto. El flujo inicial para el tratamiento con alto flujo es de 2 litros kilominuto, siendo el máximo en pediatría de 30 litros minuto. En un sistema de bajo flujo, es decir, una bigotera estándar o una máscara que aporta solamente oxígeno, el pico flujo inspiratorio es mayor que el flujo entregado. Por lo tanto, hay una dilución de la FiO2, entonces lo que recibe el paciente es mucho menos. Respecto al alto flujo, el pico flujo inspiratorio es menor que el flujo entregado. Por lo tanto, todo el tiempo el paciente va a recibir la FiO2 que el profesional setea. Los mecanismos de acción del alto flujo va a ser lavado del espacio muerto nasofaríngeo, proveer flujos inspiratorios adecuados para satisfacer las demandas de la insuficiencia respiratoria aguda, acondicionamiento del gas inspirado a temperatura corporal y a 100% de humedad relativa y genera una presión positiva continua en la vía aérea. Uno de los primeros trabajos de tipo fisiológico es el de Milesi, el grupo de Milesi, publicado en el 2013, a partir del cual midieron a través de presión esofágica a pacientes con bronquiolitis con el sistema de alto flujo y observaron una reducción del esfuerzo inspiratorio en un 50%. El grupo de Urbano, a través de un trabajo de banco, pudieron analizar la presión en un modelo de vía aérea pediátrica. El grupo observa la presión generada por el sistema con una cánula Vapotherm y con sistema de alto flujo Vapotherm. Esto lo realizaron en maniquíes de entrenamiento pediátricos con narinas de 6 milímetros y neonatal con narinas de 4 milímetros con y sin sellado de boca. Lo que encontraron es que la presión máxima generada por el sistema eran aproximadamente de 3 centímetros de agua, tanto en la vía aérea como en la faringe. La presión producida por el efecto de entrada de gas a alta velocidad choca con la expiración del paciente y genera un efecto de válvula virtual. El gas inspirado debe estar siempre acondicionado en temperatura y humedad. El flujo excede la demanda inspiratoria del paciente. Si este flujo está seco y frío, puede lesionar la narina y ocasionar algún tipo de irritación en la mucosa, lo cual puede generar un aumento en la resistencia de la vía aérea e incluso llegar a nivel de parenquima pulmonar. Al ser el CAFO un sistema abierto, la CO2 expirada es eliminada de la vía aérea superior al aire ambiente, reduciendo la reinhalación de este gas con disminución del espacio muerto anatómico y fisiológico. Esto permite que haya un reservorio de oxígeno disponible para la próxima inspiración. La eliminación de la CO2 es dependiente del flujo e independientemente de la presión y de las pérdidas. Es un sistema abierto con flujo constante y conocido donde las narinas están semiocluidas y la boca puede permanecer abierta o cerrada. Por el otro lado, la oxigenación es dependiente del flujo, es decir, que al generarse una distensión del sistema respiratorio y generar la válvula virtual, esto estaría relacionado a la oxigenación. Las bigoteras deben ser de un diámetro equivalente a la mitad del diámetro de la narina. Si es superior, hay un excesivo sellado, hay sobrepresión por contacto de la cánula con la mucosa de la narina. Si el sellado es insuficiente, el soporte es insuficiente y por lo tanto la presión también lo va a hacer. Hay algunas empresas que tienen varios niveles de bigoteras, las cuales van a estar relacionadas al peso del paciente y a la capacidad máxima que tenga cada cánula. Dentro de las indicaciones podemos encontrar la apnea del prematuro, la insuficiencia respiratoria aguda tipo 1 y 2,
patologías tales como la bronquiolitis, dentro de los scores de leve a moderado, apnea del sueño, prevención del fallo de la extubación y postoperatorio de cirugía cardiovascular. Por el otro lado, las contraindicaciones: inestabilidad hemodinámica, shock y paro cardiorrespiratorio, Glasgow menor o igual a 10, algún tipo de alteración anatómica de la vía aérea o trauma facial, cardiopatías congénitas cianóticas, enfermedad neuromuscular reagudizada y neumotórax no drenado. El uso de los scores juntos con los signos clínicos tales como frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y el tiraje son buenos parámetros a tener en cuenta en el ingreso, en el seguimiento y en la vigilancia de CAFO. Dos puntos muy importantes son, por ejemplo, en la escala de Good-Downes modificada por Ferrer, en la valoración que tiene la taquipnea mayor a 60 respiraciones por minuto, que representa 3 puntos, más una frecuencia cardíaca mayor a 120, eso nos va a dar un puntaje de 4, lo cual nos ubica rápidamente en el nivel de bronquiolitis que tiene el paciente. Dentro de los criterios de éxito vamos a encontrar reducción del 20% de la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria en la primera hora, descenso del puntaje de score, mejoría y estabilización de la saturación, posibilidad de reducir la FiO2 y reducción del trabajo respiratorio. Por el otro lado, los criterios de fracaso son aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca aproximadamente del 20% de la inicial, aumento del score, saturación menor entre 90 y 92% con FiO2 mayor o igual a 60, deterioro del sensorio y descompensación hemodinámica. Dentro del destete de alto flujo se pueden encontrar todavía, porque es un tratamiento muy novedoso, muchas formas de reducir los niveles. Se puede iniciar con descenso de la FiO2 hasta el 25% y se sigue con descenso de flujo. Se puede reducir la FiO2 con saturación de 94-98% con una FiO2 menor al 40%. Se puede disminuir de 2 litros por minuto a 1,5 y luego a 1 litro por minuto de flujo con FiO2 menor del 40% durante algunas horas. También se puede pasar a una cánula estándar y retomar el sistema de alto flujo si aumentan los requerimientos de oxígeno o hay algún tipo de signo de aumento del trabajo respiratorio. El tratamiento con cánula de alto flujo, aún siendo un sistema de soporte que necesita mayores trabajos de investigación, ha logrado reducir el ingreso a la terapia intensiva y a ventilación mecánica. Su influencia se extiende desde las salas de emergencia, salas comunes y en terapia intensiva.